de pensar. Es alguien que le ha dado una enorme continuidad a la reflexión sobre, en términos generales, sobre relaciones laborales, de alguna forma englobado más en general en la sociología del trabajo. Él es profesor, profesor y hoy en día jubilado, pero sí activo en la Universidad de Carabobo, una de las dos universidades públicas que tiene Venezuela. En la ciudad. En la ciudad. Y ha estado prácticamente en todos los proyectos importantes que se han realizado en los últimos 30 o 40 años en América Latina. Con Héctor nos hemos cruzado en Brasil, en Colombia, en Argentina, acá en Uruguay, en México. Nos hemos cruzado en una enorme cantidad de veces. Y la verdad que no voy a extender demasiado, pero hay algunas exposiciones de Héctor que a mí me han dejado marcado, realmente me han resultado extraordinariamente relevantes. Entonces, en esta... y últimamente, es uno junto con, acá presente, con Francisco Pucci, que ha trabajado mucho en el nuevo Tratado de Sociología del Trabajo, que es un segundo tratado después del primer tratado que se hizo a principios de este siglo, o sea, en el año 2000. Y 23 años después va a salir el nuevo Tratado de Sociología del Trabajo, en el cual han hecho un trabajo enorme, un conjunto, ¿verdad? Pero de los cuales Héctor, Nefa y una enorme cantidad de sociólogos de América Latina ha trabajado. Y en ese marco, Héctor ha trabajado mucho sobre la idea de las relaciones laborales, pero pensadas en términos de bloques, de grandes grupos de países. Entonces, en ese sentido, creo que esta es una exposición que obviamente va a ser más corta que su artículo, pero que de alguna forma da algunas líneas generales de cómo está concibiendo, cómo percibe las relaciones laborales hoy en día en América Latina. Bueno, gracias Marco, gracias María Julia, gracias a todos los que están acá acompañándonos, pues yo acompañándolos a ustedes, está mi hijo, está mi esposa también. Tengo acá a la vista la invitación, el texto que acompaña la invitación, que en 10 líneas recoge lo que fue una conversación que tuvimos el viernes en la mañana. O sea, la conversación del prólogo para Perú organizada. Y lo voy a leer porque está muy... algunos lo habrán leído. El conversatorio está inspirado en la idea de poner en común las distintas experiencias de los países de la región latinoamericana en el campo de las relaciones laborales. El propósito es explorar los contrastes respecto a cuáles fueron las condiciones de partida de estas relaciones y su evolución desde el punto de vista de las instituciones, los actores, particularmente del movimiento sindical, su estrategia y recursos de poder. Se discutirán tanto las políticas laborales como las respuestas de empresarios y sindicatos frente a los nuevos desafíos post-pandemia. El objetivo central será intercambiar sobre las experiencias de los países de América Latina, los distintos sistemas de relaciones laborales existentes, las diferentes orientaciones políticas del gobierno y el papel que cumplen los distintos actores en este proceso. Los que recogieron la conversa, pues, muy justo, sí. De eso se trataba, ¿no? Y de eso se trataba porque con el tratado, que nos une a varios acá y a otros colegas de distintos países, hemos venido intercambiando, y claro, relaciones laborales no es el único tema, pero es uno de los temas gruesos. Hay otros tan gruesos como condiciones de trabajo, donde está Francisco, el fin del trabajo, donde están otros, el tema que Nefa maneja, por los riesgos,
En fin, hay los temas gruesos, ¿no? Pero con respecto a relaciones de trabajo, fíjense que esas líneas introductorias terminan hablando del sistema de relaciones de trabajo. Y una de las primeras reacciones de una lectura amplia de autores latinoamericanos o autores que sobre América Latina han escrito es que no hay tal sistema, pues. No hay el sistema de relaciones de trabajo en América Latina porque es muy diverso, ¿no? Y la diversidad viene del mismo punto de partida. O sea, el punto de partida para Uruguay de su modernización está muy ligada a migrantes, ¿cierto? Muy ligada a migrantes. Pero eso no es el patrón dominante en los demás países. Hay países donde los empresarios locales, los cultivadores locales, los capitalistas locales jugaron un papel importante. En otros casos fueron las transnacionales. Por ejemplo, cuando se habla de inmigrantes, Venezuela tiene una situación tan particular porque también tuvo muchos migrantes en el inicio de la explotación petrolera y de hierro. Pero eran migrantes que en buena medida eran súbditos de la corona británica, porque eran habitantes, ciudadanos de Barbados, Jamaica, Trinidad, de las islas del Caribe, ¿no? Entonces, la inmigración, otra inmigración, ¿no? Y igualmente, la mano de obra esclava, pues, ¿no? Africana, en los países de economía de plantaciones, en Centroamérica, el Caribe, los caribeños, etc. Así que este proceso, digamos, de los grandes centros de trabajo, que son los que dieron lugar, así como a modernización, también a la alarma, ¿no? Por el problema social. Correcto, el problema laboral, la explotación, el abuso, ocurre de distintas maneras, ¿no? En algunos lugares ocurre, como vemos, en latifundios, en plantaciones, en lugares mineros, explotaciones de hidrocarburos, en otros lugares industrias incipientes, textiles, concentración de trabajadores en condiciones paupérrimas en sitios que parecían bien cárceles. O sea, todo eso va configurando luego distintos modos de construirse el actor, pues, el actor sindicato, el actor movimiento, ¿no? Y todo eso también tiene mucho que ver con las políticas que empiezan a surgir. Entonces, si en política surgen las regulaciones, de las cuales pues, varios de ustedes son muy conocedores, y las regulaciones sí tienen mucha semejanza. Uno ve, no mucha, diremos que más semejanza que las relaciones de trabajo. Correcto. En el sentido de que las relaciones de trabajo son relaciones de poder, ¿no? Y que el contexto en el cual ocurren marca notablemente, ¿no? Correcto. Y que las regulaciones tienen unos referentes globales. El nacimiento de la OIT, los convenios, el 1, el 2, el 20, las recomendaciones y todo aquello, ¿no? Correcto. Y por el lado de relaciones de trabajo, relaciones laborales, los fenómenos son un poco menos conducidos, Obviamente que los convenios que tienen que ver con la parte colectiva, ¿no? Los que tienen que ver con la parte individual, los que tienen que ver con los procesos, con los procedimientos, dan como conceptos referentes, ¿no? Pero uno tiene libertad sindical, que el convenio 87, libertad sindical, es muy claro en definirlo, pero un sindicato en Uruguay es una cosa, un sindicato en México es otra. Un sindicato minero es uno, un sindicato textil, un sindicato de trabajadoras domésticas, un sindicato de enfermeras. Son culturas, son diversidades que se observan en los actores, ¿no? Y en el comportamiento estatal, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos viendo en los últimos años una reconfiguración en la relación gobierno, Estado, partido y sindicalismo que asoma, por ejemplo, la izquierda gobernando, ¿no? Correcto. Y izquierda con lazos sindicales, con viejos lazos sindicales. ¿De acuerdo? Entonces, 3 países del Cono Sur que en estos años del siglo XXI han exteriorizado esa evolución,
El caso de la CGT o el movimiento sindical argentino y el partido peronista. Hay un tipo de relación. El caso de el partido TPT y la CUT, ¿no? Hay otro tipo de relación. Y el caso del PIT-CNT, Frente Amplio, diferente, ¿no? Leyendo a Luca, Juan Bautista Luca, profesor de la Universidad de Rosario, en Argentina, él categoriza en frases muy precisas. Es decir, ¿cuál es la relación del sindicalismo argentino con el partido? Es que ocurre la sindicalización del partido, ¿no? Pero él observa el fenómeno CUT-PT, la CUT como sindicalismo militante, movilizador, que enfrenta una dictadura y quiebra el corporativismo tradicional, o lo enfrenta y crea un partido. Entonces, el partido que llega al poder, pero entonces aquí en vez de ocurrir la sindicalización del partido, ocurre la partidización del sindicato. Y el caso uruguayo, la confluencia de esas dos visiones, el CNT y el Frente Amplio, donde senadores, ¿no? Publicamos artículos en la revista latinoamericana del Civil de Trabajo, describe muy bien que existe una relación, ¿cómo decir?, horizontal, ¿no? De refuerzo, de estrategia concertada, programación conocida, equilibrio, pues, en ambos. Pero dice que son relaciones laborales donde la convergencia adquiere sus propios perfiles. Pues. Igualmente, con el tema de la convergencia, las relaciones industriales en las escuelas teóricas de relaciones industriales de origen anglosajón, siempre se señaló que las relaciones industriales, relaciones laborales, apuntaban a la convergencia a parecerse en la medida que los países se industrializaran. O sea, cuando salir de países agrícolas o comerciales, mercantilismo, en la medida que iban a la industrialización, iban a parecerse, que las relaciones industriales iban a converger. No hay tal cosa, ¿no? No ha ocurrido tal cosa, porque las transnacionales, el capital extranjero, cuando llega a estas regiones, ni siquiera reproduce siempre el formato de relaciones laborales de su lugar de origen. Creo que muta, ¿no? Buscando las ventajas, buscando la facilidad, buscando qué debilidades tenemos nosotros para hacerse, vamos a decir, pleno, pues, en esos lugares. Algunos señalan que con la modernización tecnológica, con la cuarta revolución, sí va a ocurrir la convergencia, ¿no? Está por verse, correcto. Es un tema de discusión. Pero con la tercera revolución, con el Fordismo, no ocurrió. En algunos nichos, ¿no? En algunos nichos se dan que el comportamiento se acerca, ¿no? Pero no hay, por ejemplo, con el capital japonés y las automotrices japonesas, que en aquel momento que hicieron presencia acá con las grandes marcas, Honda incluida, donde trabaja esto, traían los conceptos, ¿no? Del empleo de por vida, ¿no? Correcto. Del sindicato cooperativo, del incremento salarial por antigüedad. Una cantidad de conceptos que no los trajeron. Los tenían, pero no los trajeron. Los conceptos resultaron distintos, pues, distintos. A tal punto que incluso hasta en Estados Unidos, el capital japonés automotriz no buscó ni cerca de instalarse en los estados industriales tradicionales, ¿no? Michigan, ¿no? Se fue a Arizona, ¿no? O se fue a Nuevo México, o a Kentucky, ¿no? A crear su comportamiento. Y su comportamiento no tiene nada que ver con el empleo de por vida, con el seniority para los incrementos salariales. Entonces, claro, era una ventaja que daba esa pregunta, ¿no?
de no sindicalización, ¿no? De inexistencia de sindicalización, ¿no? Entonces, claro, no hay sistema de relaciones de trabajo de América Latina, e incluso del país, ¿no? O sea, en un país hay toda la diversidad de la cual estamos hablando, que tanto trabajo de investigación que existe está muy evidenciado. Hay normas, hay reglas, ¿no? que aplican al país. A veces aplican con segmentos que rezagados no aplican, pero luego la evolución los va incorporando, ¿no? Correcto. Digamos que el sector público entró tardíamente, ¿no? a las normativas, ¿no? Los cuerpos policiales entraron también después, ¿no? Trabajadores agrícolas en muchos casos no han entrado, entraron después. Los informales no están en eso, ¿no? No hay puentes todavía. Incluso hay fenómenos, por ejemplo, como la globalización, que teóricamente era darle oportunidad al capital a desarrollarse con amplitud, y los países que necesitaban inversiones acogieron, pusieron facilidades, hasta esas llamadas zonas francas o zonas de no aplicación durante un plazo de leyes y de reglas libérrimo, ¿no? Para que el capital llegara. No se ha producido, después de muchos años, un convenio que ataque, apunte al problema de las desigualdades en las cadenas de valor, ¿no? Correcto. Hay muchas fisuras, mucho debate, ha habido mucho debate, pero nada concretado, correcto. Hay temas que son complejos, bueno, es un tema complejo, pero es evidente, es el reflejo de esa inexistencia del sistema de relaciones industriales como algo homogéneo, ¿no? Claro, hay un concepto de sistema de relaciones de trabajo, relaciones laborales, que tuvo su origen también en el ámbito anglosajón, que estaba acompañado un poco de aquel autor Rostov, de la teoría del despegue, ¿no? Pero el concepto del sistema vino mucho más tarde. En la década del 50 aparece el planteamiento y que, visto estos comentarios, estos análisis evidenciados que hemos comentado, los mismos autores en la década del 70, ellos escribieron un postscriptum a los planteamientos del sistema de relaciones industriales y de otro libro famoso de 4 autores, de Kerr, Dunlop, Harbinson y Myers, que el libro se llamaba El industrialismo y el hombre industrial. Un gran trabajo global de apuntar a que la industrialización iba a cerrar brecha, iba a haber convergencia, e iba a emparejar las relaciones industriales, las relaciones laborales en el mundo. Pero reconocieron que países con alta tasa de analfabetismo, con mucha informalidad, con mucha desigualdad, no ofrecían, digamos, la estructura pues, para que se capturara dentro de ese concepto, ¿no? Total que ese concepto quedó fuera de reconocimiento, a pesar de todo el esfuerzo universitario que hubo trabajando, ¿no? ¿No? Claro, luego vinieron los conceptos del pluralismo, ¿no? Que tiene varias maneras de entenderse. El pluralismo especialmente está más atado a reconocer el sindicato, a no reconocerlo, ¿no? A aceptarlo como parte de la definición de reglas, a la bilateralidad, a que también tenga la capacidad de establecer condiciones de trabajo, ¿no? La pluralidad, que es el contrato de trabajo, pero apuntando a ámbitos donde las relaciones de poder se emparejan más por lo colectivo. Porque ya sabemos que en el individual la desigualdad es marcada, correcto. Entonces, en la medida que el pluralismo reconoce la existencia de ese interlocutor, organizador y representativo de los trabajadores, y se crean los arreglos, los acuerdos, y funcionan los acuerdos, y mejora el nivel de vida de la población, y se reducen las desigualdades. Eso tuvo un lapso
representativo de estas afirmaciones positivas. Hubo un lapso representativo. Pero ese lapso en muchos países no se ha mantenido, no se ha estabilizado. Ha perdido ese carácter, ¿no? Ese carácter, ¿no? Y claro, los 30 años de lapso, digamos, para ponerlo en una frase fácil, apegada, ¿no? Bueno, con esto quiere decir que un ámbito de relaciones de trabajo puede dar lugar al reconocimiento del otro y eventualmente a no reconocerlo, porque es una puja, es una lucha, ¿no? Y se superan circunstancias a veces muy difíciles para mantener el reconocimiento, a cambio de concesiones, o a cambio de dejar de lado conquistas históricas. Correcto. Entonces, claro, ese es el escenario de lo que uno aprecia, observa, y que el tratado nos ha permitido, porque en el tratado la idea es mirar los últimos años post primer tratado, los últimos 20, pero no empezamos después del primer tratado. Tenemos que considerar lo que teníamos y lo que habíamos hecho y qué peso, ¿no? Qué peso tiene. Así que ese es un planteamiento, digamos, sobre el concepto y el en otro orden de ideas, pero como ligado con la invitación que se hizo a este conversatorio, que hay países donde las relaciones de trabajo tienen mejor currículo, ¿no? Mejor fachada, ¿no? Y Uruguay es uno de ellos. Cuando uno ve, por ejemplo, las tasas de sindicalización han venido bajando, ¿no? En algunos lugares se mantienen, luego bajan, luego suben, pero son circunstancias, ¿no? Chile podría estar en este momento subiendo, ¿no? Por su momento, ¿no? Correcto. Pero no se sabe. No es aceptable, ¿no? No es aceptable. Pero entonces, en general, globalmente, pues la tasa está bajando y baja hasta en los países donde el sindicalismo tiene un poder indiscutible, ¿no? A fuerza, ¿no? Europeos nórdicos, baja. Ahí la ¿no? Pero baja. Y en el caso nuestro, sí, baja notablemente, ¿no? Y uno de los pocos países donde no ocurre eso acá, que es un hecho llamativo, ¿no? Llamativo. Igual que Argentina tampoco, ¿no? Sí. Ahora, con la negociación colectiva, la cuestión tiene un curso que también es un indicador central, ¿no? Que igualmente baja, pero hay también que uno observa que nosotros tenemos países en América Latina que el concepto tan universal de ergaones no existe. O sea, solamente en un caso recibe, el sindicalizado recibe el beneficio de lo acordado, ¿no? Caso Colombia, ¿no? Caso Perú, ¿no? Y otros países centroamericanos, ¿no? Otro fenómeno que también tenemos nosotros en América Latina, países donde el sindicato no es el que tiene el monopolio de la negociación. Lo pueden tener grupos no sindicalizados. Pasa en Chile, pasa en Costa Rica, ¿no? Incluso en otros países es común que se negocie con el sindicato y también se negocia con los no sindicalizados. Y los no sindicalizados, ha ocurrido en Costa Rica, tienen mejores contratos, ¿no? Mejores aumentos. Claro. Y lo otro, la negociación con grupos no sindicalizados en países al tiempo que hay sindicatos y algunas trabas para formar los sindicatos, entonces se negocian con la coalición no sindicalizada, los grupos no sindicalizados, que no tienen estructura articulada con nadie, correcto, es muy instinto, ¿no? Y que son efímeros, ¿no?
y que no tienen raíz, ¿no? Correcto. Entonces, esas son situaciones que existen hoy, ¿no? Claro que cuando uno dice el referente en la literatura y en los hechos, es indudablemente el sindicalismo y las relaciones laborales que ustedes están. Es evidente que todo tiene que ver con diálogo, pacto. O sea, sin diálogo y pacto esto no existiría. Correcto, como dice Mariela en su escrito del 2005, ¿no? Diálogo social, pues no es un concepto jurídico, pero puede tener efecto jurídico. Oscar Hermida también en la misma línea, ¿no? Y sobre eso pues tenemos un gran déficit, ¿no? Los países que tienen el concepto, su legislación, pero no tienen las instituciones, o las instituciones no tienen estabilidad, ¿no? Total, el diálogo social es un fenómeno, un condicionante determinante. Quizás es lo más notorio en las relaciones de trabajo europeas, que para todos nosotros siguen siendo el referente más importante desde el punto de vista global, ¿no? No es Estados Unidos, no es Japón, no es Asia, no somos nosotros, ¿no? Es fundamentalmente Europa, y el tema del diálogo social es maduro, un tema maduro, ¿no? Y en el caso nuestro, sí, ahí tenemos un déficit notable, ¿no? Bueno, no sé qué otro elemento de la invitación elaborada por ustedes del departamento tiene relevancia, ¿no? Porque lo demás es debatir, ¿no? Correcto, oírnos y conversar, ¿no? Correcto. ¿Tú recuerdas algo? Presión. No sé, que capaz que ellos... Vale, no, ustedes dos, por supuesto. Ahí formó. Ustedes dos. Me hice de moderador. Bueno, muchas gracias por la invitación que concedieron. Para el movimiento sindical, el tema de la capacitación y aprender es un deber cotidiano, ¿no? Por la necesidad de los desafíos que se nos plantean, la fortaleza de quienes están del otro lado de la mesa. Y bueno, para mí es una gran oportunidad de compartir con ustedes estos elementos volcados que son de una gran riqueza. Capaz que comenzamos a hablar un poco más sobre la situación de finales del siglo XX, que había un modelo de organización sindical mayoritariamente ligada por volumen a las empresas del Estado, a los empleos públicos, y había organización sindical también en los sectores privados, pero también con mucha mayor alcance o volumen, por las dificultades que presentaban en esos momentos, la de protección sindical, el despido automático, ante cualquier intento de organización. Entonces no estaba presente el reconocimiento de la organización sindical, ni el reconocimiento para debatir nuevas formas de organización del trabajo con representante de los trabajadores, que es el sindicato. Reafirmando lo que decía el compañero, en Uruguay tenemos una gran cultura de organización sindical única adentro de las empresas, y también en el movimiento sindical una sola organización global, nacional, que eso también potencia las posibilidades. Solo conozco, y dentro de mi sindicato, un sindicato de base que tiene una doble organización, que no ha podido terminar en una unidad por aspectos personales que vienen de varias décadas para atrás,
pero que siempre la división facilita a las patronales a bueno, imponer su voluntad y jugar con la debilidad de uno, con los personalismos de otros y hacer un poco de discriminación más allá de la que habitualmente tiene y concibe la patronal. Bueno, fines del siglo XX teníamos una organización sindical que era de un nivel que podríamos decir que es del 50% de lo que hoy es la organización sindical de 2023. Por supuesto, regado y sembrado por todas las luchas que se han realizado en todas las ramas de actividad, en todas las empresas en donde había y en donde no había organización sindical. El movimiento sindical fue creciendo paulatinamente, pero también tuvo una gran influencia en algo que mencionó el compañero. El tema de asumir un gobierno nacional con una visión progresista sobre las situaciones laborales, los aspectos de negociación colectiva, los aspectos de hacer funcionar el Consejo de Salario, la protección sindical, los derechos sindicales. El promover leyes en ese sentido facilitó y potenció al sindicato sin estar coordinado. Era parte de la plataforma de gobierno del Frente Amplio de la Izquierda cuando se unió en el 2004, una serie de elementos que eran beneficiosos para una civilización de las relaciones laborales, ¿no? Porque si vamos a las cuentas claras, durante el siglo XX eran relaciones enquilosadas, eran relaciones que no eran relaciones de diálogo o de mutuo discusión y entendimiento para acordar cuestiones que se fueran aplicables dentro de la empresa o dentro del marco de las relaciones nacionales entre el trabajo y el capital. Se dio un salto muy enorme en la organización sindical, se duplicó la organización sindical, tanto en las empresas en las empresas privadas fundamentalmente, donde la organización sindical ya estaba, sino que también se fue a otros lugares, por medio de esa potenciación que se hizo de las posibilidades de organizar trabajadores que nunca habían tenido idea de la organización sindical, de sus derechos, de unir sus fuerzas a su compañero para mejorar sus condiciones de trabajo, mejorar su salario y defender su puesto de trabajo, ¿no? Que es en orden inverso, lo dije, pero lo más importante, los puestos de trabajo, los salarios y las condiciones. Y bueno, se ha hecho un camino muy importante en mejoras en muchas ramas de actividad, de sectores más primarios hasta los sectores industriales, de sectores más básicos a industrias de punta o de tecnología. Igual, de todas formas, le falta, no habrá disminuido, pero el crecimiento tiene que ser mucho mayor aún para decir, bueno, hay un nivel de organización sindical en este país en donde las mayorías de los trabajadores por lo menos esté contemplado. Acá hay la organización sindical, más allá de las leyes de protección que existen hoy y que protegen la organización sindical hasta cierto punto, el movimiento sindical es totalmente autónomo, no es correa de transmisión de organización política, cosa que es correcto, es saludable, pensar la vida y sus intereses desde sus zapatos y no desde zapato ajeno. Eso es muy importante. Pero también se necesita una mayor organización, llegar más lejos con la sombra del árbol para alcanzar a todos.
Eso ha sido la primera fase de este siglo, vamos a decir. Iniciado en el 2004 con una serie de leyes y conquistas y consejos de salario, que dentro de sus propios consejos de salario había una visión de también, no solamente pactar salarios y formas de incremento, sino también de condiciones de salario que no son aspectos que tradicionalmente se veían en las negociaciones de consejos de salario. Iban más allá. Situaciones de salud, situaciones de licencias médicas, de licencias por maternidad, cuando no estaban fijadas por la ley nacional, protección a la violencia doméstica, cosas que fueron impulsadas y que se fueron pactando en consejos de salario y que le hicieron bien a las personas, a las mayorías, a los trabajadores, a su familia. Pero bueno, se ha transcurrido un tiempo y bueno, en la actualidad estamos en un momento de resistencia, ¿no? Muchas de esas tendencias que se habían impulsado desde los ministerios de trabajo como órgano de ámbito donde se pactan las cuestiones, se discuten los aspectos, tanto las propuestas patronales como las propuestas de los trabajadores, los sindicatos, se han retraído, solamente se pactan salarios y formas de incremento de esos salarios, o de ajuste, mejor dicho, porque como todos sabemos, los salarios han disminuido respecto a lo que eran hace 4 años. Pero bueno, el resto de las cosas hay que hacerlas por vía del sindicato de base, del sindicato de rama, de la discusión mano a mano con la patronal, y bueno, esas discusiones, como en toda lucha por un anhelo, se definen al final de la jornada por correlación de fuerzas. Cuanto más fuerzas tenga la organización, más alcance tenga dentro de las empresas o de la rama, más posibilidades tengo de lograr los objetivos que nos planteamos. Pero también todo esto se está dando en estos primeros 20 años de este siglo también, con un cambio abrupto tecnológico, con un contexto en donde el capital cada vez se concentra más en empresas más grandes, con más alcance, cambian su forma de trabajo, por lo cual desaparecen empleos y surgen empresas que tercerizadamente realizan una tarea para la transnacional ubicada, o la transnacional también hace empresas, crea empresas en paralelo a la propia empresa para desarrollar su negocio, o disemina su antigua forma de trabajo en múltiples empresas más cercanas a la gente, por supuesto, sin organización sindical ni nada que se le parezca. Entonces, hoy en día, la tecnología en general, por lo que nosotros vemos, el primer lugar donde toca tierra es en el sistema financiero. Yo represento en consejos de salarios a los compañeros del sector financiero privado, del sistema financiero, y es ahí donde nosotros vemos que cada vez que hay una incorporación o una nueva forma de trabajo en países centrales, primeramente se contagia al sector financiero, bancos, empresas, colaterales, tercerizadas, en primer lugar. Y eso ha cambiado, cambia el volumen, también el producto para las empresas, para transnacionales, de la forma en que hacen su negocio y cómo crecen. Solamente un ejemplo y un dato, porque eso es algo que discutimos todos los días en el sindicato y con lo que discutimos todos los días. En los últimos 16 años el sistema financiero bancario creció un 400%. 400%.
hace 20 años habían 22 bancos extranjeros, bancos privados, perdón, en los cuales había bancos nacionales de capital nacional, incluso. Hoy en día, eso se ha reducido a 9 empresas bancarias. Se ha reducido. O sea, aumentaron un 400% el volumen de negocio del sistema bancario y ha disminuido la cantidad de bancos, y dentro de los bancos que sobrevivieron o se fusionaron o concentraron, disminuyó un 25% sus plantillas de trabajo. O sea, la productividad se ha elevado más que por 4 veces por cada trabajador, por la organización de trabajadores dentro de esa empresa, en la forma de realizar su trabajo, con sus colaterales, con sus brazos extendidos. Las empresas cada vez son más eficientes, utilizan nuevas formas de organización y también de tecnología. Hoy en los sistemas financieros hay fenómenos como de las empresas fintech o bancos virtuales, que todavía en Uruguay no están potenciadas, vamos a decir, pero están ahí. Y todas las empresas transnacionales las que tenemos en Uruguay también están en la región y proceden del primer mundo, de los países centrales. Todas ellas van a desembarcar también con procesos de ese tipo. Y eso también es un desafío para organizar gente. En este nuevo tiempo, en donde con la pandemia también se ha consolidado el nuevo fenómeno del trabajo dentro del living comedor de la casa del trabajador. Hoy hay cientos de trabajadores de una misma empresa haciendo trabajo financiero, bancario, adentro del living donde juegan sus niños en su casa. Otro fenómeno que también hay que prestarle atención porque también provoca el aislamiento del trabajador si el sindicato no se preocupa de que ese trabajador o trabajadora el sindicato tiene que llegar porque tiene que fortalecerse el sindicato, tiene que continuar su lucha, su pulseada cotidiana para hacer valer sus derechos en un tiempo difícil de resistencia como es este. Esos fenómenos, por lo menos en la industria financiera, provocan al sindicato, dentro de otros, provocan al sindicato los desafíos del crecimiento. En ese marco nosotros tenemos que cada vez tener más incidencia, entrar dentro de las empresas colaterales, en las empresas tercerizadas, en las empresas que hacen trabajo a nombre de, en las más de... en un país que tiene una dimensión muy chica, pero tiene alta competencia, ahí 9 empresas tienen más de 1.100 bocas de trabajo tercerizadas por medio de corresponsalías, hacen trabajo bancario, que son las redes de pago, que hacen trabajo bancario, que hace 10 años ni existían, y hace 30 años lo más moderno que había en un banco era un cajero de los 3 bancos que habían que tenían cajero automático. Hoy en día, esta es la realidad que tenemos, con esta complejidad, con la aplicación tecnológica, y esto no es nada. Pensemos lo que va a ser dentro de 10 años o 30 años. La irrupción tecnológica va a continuar, la caída del empleo en sectores de esta rama de actividad como es el sistema financiero, la industria financiera, va a continuar. Ese desafío hay que asumirlo con decisión, hay que seguir entrando en las empresas, trabajando con los compañeros, hacerlos organizar, y bueno, entablar la discusión con cada una de las empresas, primero, haciendo reconocer la organización sindical, si se la ha dejado reconocer, porque también este es un tiempo venturoso, con oídos que escuchan a las empresas desde el gobierno, y por tanto han surgido leyes que disminuyen la actividad sindical, la protesta sindical, disminuyen el alcance de convenios colectivos y consejos de salario por el tema de
la ultraactividad que se limita o limita el alcance de lo que hoy pactamos y que mañana tal vez no tenga vigencia, ha transcurrido ese plazo. Todos temas que nosotros hacen a las relaciones que se deben enfrentar para lograr objetivos, ¿no? Lograr los objetivos económicos de una organización para sus afiliados, para sus trabajadores y para los trabajadores que no están afiliados, porque aquí en los pactos laborales y salariales alcanzan a todos los trabajadores de la rama de actividad, haya o no haya sindicato. Y nosotros incluso discutimos en ramas enteras en donde no hay un trabajador sindicalizado, pero el objetivo siempre es lograr más. Hoy en día, lo que es AEU, que es la rama de actividad, el sindicato de la rama de actividad del sistema financiero, tenemos presencia en 89 empresas a nivel nacional, de toda rama y color, desde empresas que hay 5 trabajadores, hasta empresas que hay 3.900 trabajadores. Entonces, hay de toda gama y en todas hay que atender problemas de toda índole. Pero falta crecer al doble las posibilidades y las necesidades de que los trabajadores estén organizados en el sindicato para pelear sus condiciones, mejorar su salario, mejorar sus condiciones. Todo se hace con el sindicato. Hay un impulso muy importante de las empresas en esa visión neoliberal de que, bueno, el mejor sindicato es el que no existe, es un principio del siglo XIX para los profesionales, pero ahora se está haciendo sentir, ¿no? Se hace sentir en la discriminación, se hace sentir en la persecución solapada de la gente, de los trabajadores, con la imposición de procesos disciplinarios muchas veces, que son cosas que también hay que enfrentar en lo cotidiano y también atender, porque a veces lo más importante para el sindicato son los intereses colectivos, pero para el compañero, si está en juego su puesto de trabajo, eso es lo más importante, defender su puesto de trabajo. Entonces, dentro de esa gama de multiplicidad de cuestiones, una cosa que es fundamental y un desafío de todos los días es que la organización sindical cada día sea más fuerte, es que su voz sea respetada, por el contrario, que sea atendida para recibir las propuestas que el sindicato tiene que proponer, que elaborar para los problemas que supuestamente reales o irreales se presentan en cada empresa, y tener respuesta para los compañeros. Es un tiempo difícil, por lo menos en esta coyuntura. Como les decíamos, se ha crecido muchísimo en la organización sindical a nivel nacional en todas las ramas. Podemos decir que es el doble de lo que existía hace 20 años, pero todavía hay sectores muy débiles que merecen ser organizados, y dentro de las propias empresas donde el movimiento sindical ha llegado, también hay que seguir organizando y seguir combatiendo esa mala prensa que a veces se le hace, o que le hacen las corporaciones o las propias empresas, o el discurso de derecha que es el que prima en la actualidad, realiza sobre el ser sindicalizado, la organización sindical, los derechos sindicales, que son los que defendemos, ¿no? En ese contexto es donde estamos ubicados hoy. Y también, junto con esto, junto con otros que son más de alcance nacional, con el movimiento sindical se ha salido de una primera etapa de una batalla por el tema de seguridad social que también hace a los intereses de los trabajadores y de los que fueron trabajadores, sus jubilados.
En términos generales, el PCNT logró modificar algunas cuestiones dentro de una ley que sigue siendo mala o muy mala para los intereses de los trabajadores. Y ahora, también, como han habido cajas específicas para algunos sectores, para los trabajadores del sistema financiero había una caja que en la actualidad hace que el sindicato esté en conflicto pleno, fundamentalmente contra los 7 bancos extranjeros, el holding de bancos organizado por la Asociación de Bancos Privados del Uruguay, que responden a las transnacionales, algunas españolas o norteamericanas, hasta incluso brasileras, pero que bueno, que son las que llevan adelante un impulso para desmejorar las condiciones jubilatorias y de reemplazos de jubilaciones, de cálculos jubilatorios, de mejoramiento en las edades para jubilarse más tarde o con menos jubilación, menos tasa de reemplazo se le llama, menos cálculo jubilatorio. Entonces todas esas cosas también hacen, por ejemplo, que el movimiento sindical haya enfrentado esa ley, a la cual salió finalmente votada con algunas modificaciones, pero sigue siendo una espantosa ley, y ahora en este contexto el sindicato AEU, nuestro sindicato, se encuentra en conflicto y movilizado frontalmente contra estos bancos que son los que llevan, son la proa o incluso se sienten la proa de la discusión de una nueva ley que cambie el sistema jubilatorio de los trabajadores de la actividad financiera. Pero bueno, esa es también parte de la historia de las relaciones que se dan, a veces más civilizadas, a veces menos civilizadas, pero que bueno, hacen que se enfrenten intereses contrapuestos, ¿no? Más allá del agosto que viven las empresas de la actividad. Las empresas de la actividad financiera han crecido no solamente en volúmenes, sino en los resultados, llegando a cifras récord año tras año de sus ganancias netas, libres de polvo y paja. Aún en ese contexto se libran batallas diferentes. Y como decimos, al final de la tarde, toda batalla se define por correlación de fuerza. De ahí la necesidad, el desafío de crecer y de consolidar el sindicato en cada empresa y en la sociedad. Gracias. 2 o 3 palabritas. Me gustaría pasar al público que dice. Volviendo un poco a la exposición de Héctor, yo quisiera contar una anécdota que me pasó hace algunos años, durante la dictadura, estando en Francia. Tuvimos que dar una charla a un chileno, un argentino y un uruguayo sobre el sindicalismo en nuestros respectivos países. Y la primera pregunta que se nos hizo es, ¿cómo es posible? ¿Por qué hay sindicatos únicos en Argentina, Uruguay y Chile? Porque ustedes saben, en Francia, hasta dentro de las empresas hay varios sindicatos. Entonces, ahora, cada uno trataba de explicar cómo se había construido la unidad en cada país. Y no tenía nada que ver la CUT en Chile, donde los dirigentes sindicales eran casi dependientes de los partidos políticos, inclusive en las elecciones planteaban: yo soy dirigente socialista para tal sindicato, etc. De la situación argentina en ese momento de la CGT, que era un periodo muy cortito donde se había unificado
las dos centrales, las dos caras de la CGT del sindicalismo uruguayo. Entonces, un poco para decir exactamente lo que planteaba Héctor, que a veces uno habla de sindicalismo en América Latina como si fuese una unidad, y en realidad la diversidad es enorme. No es que los problemas sean distintos, lo que decía Walter me parece que seguramente lo está pasando en otros países de América Latina, en el sector financiero, seguramente, pero la reacción, la forma de encararlo, de verlo, eso hace a las características y las tradiciones y las trayectorias, la historia de los sindicalismos de cada país. Yo quería solamente esto, dejo la palabra si alguien quiere hacer algún comentario o algo así. Sí, Juan. Yo quería hablar tu fecunda exposición, porque aquí estamos en un análisis de las relaciones laborales y sindicales en América Latina. Y parto del supuesto que, como decía Lucina, vivimos un modelo de sindicato en Uruguay que para mí está en el primer lugar en América Latina, porque sus vínculos son horizontales. Es cierto que hubo simpatías entre gobiernos anteriores y el sindicalismo, pero yo algunas veces me comunicaba con el ministro de Trabajo y dice: los sindicalistas me tienen loco. No, y eso es bueno, es sano, porque para mí no hay nada peor que cuando las relaciones políticos-sindicales son verticales. Ahora hay un problema en América Latina. Un problema que yo veo que es insoluble y terrible. Primero de todo, yo estoy bajo el impacto de una cosa tan sencilla, ya que estamos en el ámbito financiero, como la tarjeta Prexa. Fui a Buenos Aires en el doctor, la Prexa. La Prexa es un instrumento financiero diabólico, donde yo creo que hay poquísimos o ningún ser humano, un internet financiero de las cosas, por lo cual desde una tarjeta de aquí en el instante salteas a un cambio que no es el cambio legal, es un cambio ilegal, lo depositas en otro, pagas el Uber, va todo en un proceso que va a destruir toda la tarjeta. Yo sinceramente, ¿para qué voy a precisar una tarjeta de este tipo de...? Y entonces, frente a esta realidad que también expuso el compañero, y frente a lo que dijo en su sabiduría, súper bien, no es posible construir una solidaridad sindical latinoamericana. Nosotros somos un país en tantas cosas similares con Argentina. No me pongo a decir voy a crear la solidaridad con México, no, Argentina, al lado. Me dio Mauricio un cultural, un altísimo dirigente sindical, que ahora no es dirigente sindical, decía hace 6, 7 años en un evento del CERES, creo, decía: es más fácil encontrar un perro verde en Uruguay que un sindicalista peronista. Y creo que era una expresión muy colorida. Entonces, hago un ejemplo. Yo no sé si tú viniste en Buquebus, como yo conozco un poco del tema sindical marítimo, en Buquebus el arco de bandera uruguaya y bandera argentina. Los de bandera argentina tienen sindicato argentino, los de bandera uruguaya tienen bandera uruguaya. Casi nunca, excepcionalmente, tienen una estrategia conjunta, cada uno. Y entonces, frente, porque las empresas tienen, el capitalismo tiene esta cosa de diabólico, que las empresas compiten entre sí, pero después son fuertemente aliadas en su proyecto de libre empresa. Y en cambio, en un mundo en que cada vez más se transnacionaliza la economía y con la economía se transnacionaliza el trabajo. Yo no quiero ser Ángel de Buenagüero, pero ¿para qué yo voy a precisar dentro de 20 años trabajadores uruguayos para que manejen bancos uruguayos?
Entonces, no hay proyectos, pero un verdadero sindicalismo latinoamericano no existe. Regional no existe. Haga Chile, que tú decías, Brasil, y Argentina, no existe. Entonces, esta es una cuestión tan difícil de superar que yo creo que ni se la plantea el sindicalismo, porque es imposible. Bueno, mira, por muchos años las grandes centrales internacionales divididas, social-cristianas, socialdemócratas, marxistas, ¿no? Vino una etapa en la cual dos de ellas se funden, ¿no? La Confederación Mundial de Trabajo y la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres se funden. Y regionalmente, igualmente se funden la Confederación Latinoamericana de Trabajadores, la CLAP, y la Organización Regional Interamericana de Trabajadores, OLIP, ¿no? Y eso despertó sus expectativas. Pero sé que despertó tantas expectativas que algunas centrales que no estaban afiliadas a las tres tradicionales optaron por acercarse, por afiliarse, ¿no? O sea, un paso interesante. Sin embargo, al poco tiempo hubo una excepción, ¿no? No sé si la magnitud es gruesa, pero en todo caso, varias centrales tomaron otro camino. Al poco tiempo, ¿no? Digamos, se había constituido en un momento dado, pasaron, no sé, 4 o 5 años y ocurrió eso, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Por un lado, ¿no? Pero lo que tú adviertes es importante, ¿no? Sí yo veo que hay organizaciones sindicales internacionales que trabajan con lo global siempre y que sí tienen, vamos a decir, bien entendido el tema de la unidad del proletariado, correcto, la unidad de los trabajadores. Me parece que los estibadores, los aviadores, ¿no? Correcto, son expresión de eso, ¿no? Por eso son actividades tradicionalmente globales. Su naturaleza es global. Lo nacional pesa poco. Correcto. En cambio, los bancarios, que es un negocio global, tú has hecho una buena, vamos a decir, radiografía, ¿no? Del comportamiento nacional, de la tercerización, del sistema de pago y todo aquello. Eso se repite, sí, se repite en los países, ¿no? Pero no hay lo que advierte, ¿no, Juan? Si los empresarios, con el tema de la concepción del papel de la propiedad privada, de la importancia de la propiedad privada, liman muchas asperezas, ¿no? Y sus organizaciones gremiales, especialmente en ese sentido, son coincidentes, ¿no? A mí me parece, por ejemplo, que en la OIT, la OIE, Organización Internacional de Empleadores, es más coherente que las centrales sindicales, correcto, que hacen vida, ¿no? Que hacen vida. Pero en casos nacionales, en el caso venezolano, el empresariado es muy unido constantemente, ¿no? Una sola línea, ¿no? Ha tenido intentos de ser fracturado y no ha sido posible, ¿no? Es como, no sé, como la Iglesia Católica, es una gran unidad histórica, ¿no? Así es el empresariado. En cambio, el mundo sindical, como tiene esa efervescencia, ¿no? Interna, que liderazgo, corriente, alternativa, ideología, se mueve en un terreno difícil, ¿no? Para que ocurra. El único ejemplo que yo recuerdo son esos, estibadores y pilotos. También aprovechando el diálogo, estaba pensando esto mientras tú decías sobre la complejidad de las relaciones laborales en el continente, también la heterogeneidad que tenemos a nivel de mercados de trabajo y cómo eso influye
en este pluralismo de manifestaciones de nuestros sistemas de relaciones laborales en un continente particularmente heterogéneo. Para el caso del Uruguay, por ejemplo, tradicionalmente nuestras tasas de asalariado siempre fue superior a la media en América Latina. Nuestra tasa de informalidad inferior, por ejemplo, a toda la línea de países andinos. Nuestra tasa de desempleo siempre fue un poquito superior a la media también. Y todas estas cosas van trasladándose en las culturas de relaciones laborales y en las organizaciones, en este caso de sindicatos. Y ahí empiezan los bemoles también al interior de nuestros países. Por ejemplo, tampoco podemos hablar de una uniformidad sindical en el Uruguay. Nosotros presentamos altas tasas de sindicalización en el sector público y relativamente bajas tasas de sindicalización en el sector privado, muchas veces relacionado también al actor sindical. Acá tenemos a EBU, que es un excelente ejemplo de un sindicato fuerte que ha logrado buenas tasas de sindicalización en el sector privado. En fin, y las culturas sindicales. Siempre cuento a mis alumnos de los cursos de sociología del trabajo, y muchas veces en las clases introductorias, si se animan a decirme qué significa CNT, porque naturalmente nos sale decir la Central Nacional de Trabajadores, pero es convención. O sea, eso tiene que ver justamente con las improntas culturales de nuestro país. Y también la pluralidad de corrientes. Entonces, hoy hablábamos del vínculo PIT-CNT Frente Amplio, y yo digo, está bien, pero es más complejo que eso, porque de hecho los vínculos PIT-CNT Frente Amplio son relativamente nuevos. Obviamente tuvieron un gran valor estratégico desde el momento en que el Frente Amplio es gobierno, y probablemente si corremos hacia atrás, hubo momentos donde desde la oposición había como diálogos. Pero es mucho más complejo que eso, porque si pensamos solamente con esa cabeza, ignoramos dentro del Frente Amplio, dentro de los partidos de izquierda, por ejemplo, el posicionamiento de los distintos partidos en relación a las diversas corrientes que hay también en la central sindical, ¿no? Articulación, Partido Comunista, MPP, que viene a ser el sector de los tupamaros, las corrientes anarquistas. Justamente en la Facultad de Humanidades, donde hay un encuentro de investigadores de anarquismo que ha tenido una presencia, sobre todo muy fuerte a principios del siglo XX, pero también constante en el tiempo. Y también eso en el sistema de relaciones laborales. Nuestro sistema de relaciones laborales nunca fue heterogéneo, nunca fue unánime. Tenemos una ley del año 43 que fue reformada. Incluso en el derecho laboral, Juan, hubo discusión en el 43 entre algunos de los referentes del derecho laboral, ¿no? Ferrari no estaba muy de acuerdo con esa ley, que hoy es como es una institución en sí mismo para el derecho laboral. En fin, comentar esas cosas también en clave de diálogo, como para anotar algunas consideraciones, y agradecer la invitación. Para nosotros que venimos de la carrera de Relaciones Laborales, que está en otra facultad, no en esta, siempre es un gusto y un placer regresar acá, que además en mi caso original está, para compartir este tipo de instancias. No, también para abordar, para aportar, digamos, para la discusión, en fin. Yo creo algunos temas, por ejemplo, el tema de la fragilidad del sistema de relaciones laborales que tú planteaste, en el Uruguay es clarísimo, en la medida en que, porque ¿cuál es la fuerza de los sistemas de relaciones laborales, por ejemplo, el sistema nórdico, el llamado el corporativismo, los profesionales, ¿no? Entonces, es la idea que ese sistema de relaciones laborales se mantiene más allá de la rotación de los gobiernos. Cambia los gobiernos, pues viene un gobierno de izquierda, un gobierno de centro-derecha, el sistema de relaciones laborales se mantiene. Acá en Uruguay y en la mayor parte de los países de América Latina, justamente, es lo que no pasa.
vino el gobierno en los 90, vino el gobierno neoliberal, desmanteló todo el sistema de relaciones laborales, se acabó la negociación colectiva, se volvió a la negociación bilateral, se eliminaron varios, se personalizaron ahí se crearon las uniformes unipersonales, bueno, se manteló todo el sistema, digamos, de derecho laboral, por los sistemas que yo, pero digamos, viene a la izquierda, se recupera eso, se recupera la negociación colectiva, se incorporan los trabajadores rurales, se incorpora el trabajo doméstico, vuelve el gobierno del tipo nivel neoliberal y vuelve, como muy bien decía el compañero, los problemas por la otra actividad, los problemas por que hay una presión por volver a la negociación bilateral. Entonces, en definitiva, vemos que los sistemas de relaciones laborales están siempre al vaivén de las luchas políticas, no generan un sistema en sí mismo, ¿no? En aquella idea de Lambda, ¿no? Un sistema que es independiente, tenga sus propias reglas, su propia lógica, y que de alguna manera se autonomice, no queda absolutamente autónomo, pero sí una relativa autonomía con respecto a... eso yo creo que es algo con lo que lo hemos vivido en Uruguay y que la mayor parte de los países americanos. Pero una cosa que también que para mí siempre ha sido, yo leyendo de un poco de la literatura latinoamericana, bien típico de Uruguay, que es casi único, es eso que nunca dependió del Estado, que siempre fue autónomo, que nunca hubo reglamentación sindical. Acá en un momento el ministro de Trabajo pidió la personería jurídica, que no nada, que te la piden para una club de bocha, y los sindicatos, ¿no? Personería jurídica, jamás. Obviamente un poco exagerado. Digo, si será fuerte, yo creo que eso viene, no sé, de este momento, pero creo que ya viene un poco esa beta anarquista histórica, ¿no? De los años 20, 30, de los inicios, ¿no? De la cuestión de la creación también, no es una estructura, no es una estructura muy central, digamos, federada, con muchas autonomías, ¿no? Todo eso creo que le dio mucha fuerza al movimiento sindical, pero un poco también explicó la necesidad, la posibilidad de generar unas centrales únicas. Yo creo que eso lo diferencia mucho de lo que uno ve en América Latina. Porque bueno, ahora uno ve, por ejemplo, en Brasil, sí, la disputa ahora no depende del Estado, pero históricamente el sindicalismo generó derechos globales. Bueno, estuvo al calor del populismo, ¿no? Perón generó todo el sistema argentino, en Soro en Bolivia, en Perú fue allá la torre, todas, digamos, todos un poco y en cambio Uruguay siempre se mantuvo esa característica, creo que es algo típico. Y otro elemento de Uruguay que me parece que también es típico es que Uruguay es un país de producción rural, de exportación rural, y el sindicalismo básicamente urbano, más. En las áreas rurales el sindicalismo tiene una debilidad muy fuerte a todo nivel, incluso históricamente en la ganadería, pero también en las nuevas innovaciones, ¿no? Ahora estamos trabajando un poco en el tema sector forestal, también hay una... En todo el sector de la producción avícola, por ejemplo, en la producción avícola persiguen a los sindicatos, le pagan a los trabajadores para que no hagan, para que no ejerzan actividades sindicales. Estamos volviendo ya antes del Consejo de Salario, prácticamente, del año 43. Entonces también tenemos que uno tiene siempre, somos casi todos urbanos, esencialmente, y tenemos una desarrollo muy urbana del sindicalismo en Uruguay. El sindicalismo, el mundo rural está prácticamente muy atrás. Porque también tenemos, están esas incongruencias internas, ¿no? Y además, perdón, y por último, y las nuevas, por ejemplo, la economía de plataformas, todo esto, ahí también el tema del trabajo, todos esos elementos tienden a generar dificultades, fuertes dificultades para... Hay una situación general que, a propósito de los dos comentarios, que en los países donde las relaciones de trabajo son más estables, más institucionalizadas, una característica es que las negociaciones son nacionales, las estructuras son nacionales, no son locales, departamentales, por empresas, por oficios, sino nacionales, que es el caso de los países mencionados acá.
¿no? Europeos y Uruguay. Y lo otro que también destaca Francisco, el no registro, porque el registro somete. El registro subordina. No tendría por qué ser así, pero los hechos son muy verdaderos, ¿no? Entonces, el registro, en el caso, por ejemplo, venezolano, el registro es de vieja data, ¿no? El registro también sirvió para impulsos en ese péndulo, ¿no? El partido llega al poder, controla el Ministerio del Trabajo, fomenta un registro desmedido, ¿no? El otro, adelante, hace lo mismo en el quinquenio siguiente. Claro, genera una fragmentación perversa, ¿no? Artificial, absolutamente artificial. Debilita el peso para negociar, ¿no? Fractura, maltrata la representatividad, ¿no? En el lado empresarial eso no pasa, ¿no? O sea, el registro no existe. Existe el registro de la empresa y de una asociación civil que reúne a los fabricantes de tal o cual producto. Ahí hay mucha desigualdad, ¿no? Porque no hay registros de sindicatos patronales, ¿no? Pero hay registros de sindicatos de trabajo. Pero lo subordina a ese camino resbaladizo, ¿no? Y arbitrario, ¿no? Sí. Y el tema de lo nacional, lo que decía Walter, que lo nacional estaba como achicándose, ¿no? Ahora para salarios y algunas cosas, antes como que se extendía más, etcétera, ¿no? Fíjate que uno ve el diálogo social en las negociaciones nacionales que ofrecen un potencial para discutir temas que son, como decir, de alcance nacional, comunes a los centros productivos de los trabajadores, como formación profesional, como inserción laboral, como temas de seguridad social. Que cuando la negociación se reduce en espacios, en actividad, en empresa, esos temas son un poco encajables, ¿no? Por la dimensión que tienen. Pero si logran encajarse, si logran insertarse, porque un sector productivo tiene la capacidad económica para poder encarar, es decir, un plan en el ámbito no de la producción, sino de la reproducción, de recreo, de capacitación. Entonces, fomenta un problema de desigualdad a la larga. Y genera que si lo resuelvo por la vía contractualidad, la contractualizada, no enfrento el tema como política pública. Descargo mi energía organizativa, representativa, en el ámbito de mi espacio productivo con el patrono o con los patronos. O sea, no peleo en el ámbito de la sociedad. ¿No? Pasa, ¿no? En algunas sociedades pasa, ¿no? Y el otro tema que también es un tema, vamos a decir, sutil, pero importa relacionarlo con esto. Es verdad que el efecto erga omnes, que entiende a los no sindicalizados los beneficios que los sindicalizados y su organización logran y conquistan, da para los beneficiarios que no son sindicalizados una postura cómoda. Sí, una postura ventajosa y que puede desincentivar la sindicalización, ¿no? El tema hay que encararlo, hay que buscarle el camino, porque en algunos, hay pocos estudios latinoamericanos sobre esta cosa, ¿no? Pero europeos sí lo saben, ¿no? Que asoman eso, ¿no? ¿Algún comentario más? Esto voy a hacer, si nadie habla, voy a hacer otra cuestión que me parece que es muy específica en Uruguay y que me parece que es muy importante y que en términos generales no lo valoramos bastante.
qué es lo que fue el derecho, lo que es el derecho del trabajo en el Uruguay, en relación a las relaciones reales entre los actores. A mí me parece que el peso que ha tenido no solamente la Escuela de Derechos Laborales de la Facultad de Derecho, pero también sus autores, Blava, Latas, tú, etcétera, etcétera, y Armida, etcétera, el Raso, bueno, ahora Barreto. Yo quisiera decir que esto ha sido muy, pero muy relevante, porque de alguna forma, digamos, reduce el nivel de arbitrariedad de las relaciones laborales. De alguna forma hay un referente con autoridad. No es que hay excelentes laboralistas en toda América Latina, pero yo creo que como colectivo han tenido una autoridad que de alguna forma le ha permitido en ese plano cierta continuidad de las relaciones laborales. 30 segundos sobre esta otra cosa que una cuestión importante. Si bien es cierto que hoy hay un gobierno de una orientación distinta que dificulta la negociación, todo esto que está diciendo Marcos lleva a una cuestión que a veces no se visualiza. La columna vertebral del sistema uruguayo, impulsada a partir del 2005, ya venía del 43, conserva el salario. Hoy no se toca. Lo cual, por ahora, por lo menos, y esto porque es una construcción colectiva donde está la organización sindical, pero también hay la construcción de un pensamiento social, político, ¿no? Y con autoridad. Y con autoridad. Bueno, Que todo actor social de alguna forma tiene que dar cuenta de esto. Me parece que es absolutamente. Sí, además, perdón, porque lo que dice desde el punto de vista histórico, Juan, tiene que ver con que hoy tenemos el presidente, hijo del presidente que fue el que cerró la convocatoria a Consejo de Salario. Y amén del mismo partido político, ¿no? Pero claro, eran otros años, eran los 90, consenso de Washington. Y no había habido 15 años de gobierno. Está bien. Bueno, señores. Espera que le estoy preguntando a ver si hay alguien del Zoom que quiera aportar algo. La culpa de los hijos. Walter, vos, ¿en qué? No, solamente algún comentario. Es difícil por las distancias, a pesar de las virtualidades y las nuevas formas de comunicación y todo, coordinar cosas. Pero una de las cuestiones que también nos hemos puesto como desafío también, viendo en una misma marca de empresa que hay un salario, acá en Uruguay, por ejemplo, que está 6 veces más que en Perú, en la misma empresa, en la misma categoría. Hay que llegar a acuerdos mínimos, por lo menos por empresa transnacional, o por lo menos llegar a una plataforma mínima sobre la cual cada uno después pueda, en su lugar, en su contexto, aterrizar y de ahí empezar los escalones. Pero es muy difícil eso también. Se pueden hacer declaraciones de intenciones, pero después plasmarlo para, bueno, que haya un reconocimiento expreso de la organización sindical en Perú, o en Colombia, o en Ecuador. Es muy difícil empezar a hilar y concretar. También fue difícil hacer el primer sindicato y lograr el primer aumento de salario. Pero bueno, no es algo sencillo, a pesar de la modernidad que debería ayudar a esa comunicación, interrelación, para coordinadamente, bueno, sobre el mismo trono en España, en un banco, ejercer la presión y convencer de la posibilidad de una negociación colectiva y un acuerdo de plataforma mínima para toda la rama, para toda la empresa a nivel global, o por lo menos regional. Pero bueno, esos son también desafíos para
para salir del autarquismo, de dentro de la comarca, mirar más allá del río, ¿no? Porque el río se nos viene encima. Aunque no llegamos. Bueno, muy bien. Bueno, Por ahí. muchas gracias. Apaga. Acá ya te tenés La conectada. pregunta, Juan, con la- Sí, se apaga. Ya la apagamos. Y ahí Ahora me explico. Por otras cosas, ¿sabes? Están llegando. Parece Pero funcionarios de corte técnico también. Bueno, tiempo de ahora se habla de diferencia cambiaria. Los CEOs les interesa más estar acá y cobrar en dólares uruguayos que cobran en pesos argentinos en Argentina. Todo el fenómeno de transnacionalización y globalización hoy está en el Zoom. Claro, claro. Somos un barrio de al lado. La distancia se han achicado y si las condiciones son mejores acá, vienen aquí. Y a las empresas también, porque no vienen cualquiera, no vienen gente sindicales, no, vienen Pero gente del riñón de eso. pero empieza a ver, ustedes logran detectar que, por ejemplo, hay trabajadores del exterior que manejan una tarjeta de crédito. Sí. Se trasladan al exterior cosas que manualmente se hacían acá, operativas, bueno, la administración de sistemas operativos del propio banco. Se hace todo antes en esos bancos grandes, los que quedan en Uruguay. Había